Dios te bendiga, querido hermano. Hoy una vez más, el Señor viene como todos los días a ayudarnos y a sostenernos con su palabra. Y el Señor nos regala para este día la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 8. Que lleva por título La vid verdadera. Ya hemos escuchado este texto en otras ocasiones, pero siempre la palabra llegará a nuestros corazones en el momento justo, preciso, y no nos encuentra en la misma circunstancia. Por eso, hoy lo primero que hay que hacer es bendecir al Señor por todo lo bueno y por todo lo malo. Porque allí es donde se reconoce los verdaderos cristianos, cuando somos capaces de bendecir en las buenas y en las malas. No significa que uno esté contento porque está sufriendo, ¿no? Significa que ese sufrimiento tiene un significado en Cristo Jesús. Simplemente dos cosas acerca de este evangelio que el Señor nos regala hoy. La primera, versículo 4: permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La palabra permanecer es muy importante en este evangelio, en este texto que tenemos hoy, porque es una invitación, queridos hermanos, a permanecer. Esto sería redundar sobre la palabra, pero es lo que el Señor nos pide en este día, aprender a estar unidos a aquel que le da sentido a todo. Por eso se nos hace esta invitación, no es una obligación, porque el Señor Jesús siempre partirá de la libertad del ser humano, cosas que muchos aún no han comprendido y que nos cuesta entender, la libertad del hombre. Por eso es una invitación de parte del mismo Dios a todos nosotros. Si no permanecemos en la vida, ¿qué sucede? Simplemente nos perdemos, porque si Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y no permanecemos allí, siempre estaremos desorientados. Por eso lo primero para hoy es pedirle mucho al Señor que nos conceda a todos la gracia de permanecer en su amor, de permanecer en su camino, en este estilo de vida, no en esta religión, en este estilo de vida, porque el cristianismo es un estilo, es un seguir a Jesús, es imitarlo. Algunos tratan de decir que esto no se puede, que esto es imposible, pero es que el Señor nos ha pedido eso, que lo sigamos, y nos ha dicho que todos podemos llegar a la santidad. Nos ha hecho una propuesta de santidad, y no ha sido simplemente una propuesta, sino que una propuesta acompañada. El Señor siempre nos ayuda, por eso nos ha dado la gracia. Lo que sucede es que nosotros en muchas ocasiones no ponemos el esfuerzo de nuestra parte. Entonces, por eso, para poder llegar a vivir como el Señor nos pide, debemos permanecer en Él, en su amor, en su misericordia. Y ya lo hemos venido diciendo durante hace mucho tiempo en los videos, en estas reflexiones. Este permanecer incluye o parte de la relación de amor con Dios Padre, en esta relación íntima de fe, de oración, de confianza, de intimidad. Debemos tener una intimidad con Dios. Y lo segundo, si permanecéis en mí, esto como una consecuencia de esta permanencia. Hay más versículos, pero solamente estoy leyendo dos. Y el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí viene una promesa: pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Y aquí espero no equivocarme. El Señor nos da una promesa frente a la situación de nuestra vida, y podemos dar una respuesta al por qué muchas veces el Señor no hace lo que yo le pido, porque a veces es como si le mandáramos, le diéramos una orden, y resulta que no. A veces no pedimos lo que verdaderamente nosotros necesitamos. A veces no pedimos como conviene, o simplemente no permanecemos en el Señor Jesús y no sabemos pedir lo que necesitamos. En el Padre Nuestro se nos enseña, se nos da una orientación hacia dónde apunta todo. A veces
por el dolor o por el sufrimiento, decimos, Señor, ayuda a esto. Pero no decimos, Señor, concédenos la gracia de hacer tu santa voluntad. El problema es que sabemos muchas veces que la voluntad de Dios no es lo que yo quiero. Por eso a veces le pedimos al Señor cosas muy precisas. Y aquí el Señor nos da una respuesta muy lógica. Pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Pero esto sí, primero permanecemos en el Señor. Porque si permanecemos en Él, Él permanece en nosotros y nuestras palabras, nuestras peticiones, nuestros deseos serán acorde a la voluntad de Dios. Y pues bueno, queridos hermanos, demos gracias hoy al Señor por esta oportunidad que el Señor mismo nos permite, del don de la vida, de la familia, de tantas cosas buenas que nos da. No quitamos aquí la intención de los hermanos que se encuentran enfermos de COVID, por las clínicas, por los enfermos, por todos los que han fallecido en este tiempo en todas partes del mundo, por la situación de nuestro país, de Colombia, que está en una crisis social muy grave y pues obvio espiritual. Pero sabemos que en el fondo aquí lo que se necesita es vivir en el amor, desde la caridad, pensando siempre en la paz. Siempre que vayamos a hacer algo, primero es pensar si eso que voy a hacer va en pos de la paz. Porque a veces nos equivocamos, queridos hermanos, por no permanecer en el amor del Señor Jesús. Por no permanecer en el amor del Señor nos equivocamos en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de decir las cosas. A veces simplemente razonamos, pero el Señor nos pide interiorizar nuestros pensamientos, nos pide interiorizar nuestros deseos, nuestras intenciones. Por eso lo que sucede en nuestro país no es una cuestión simplemente de unos días para acá. Eso es algo que ya viene hace mucho tiempo, y es porque a nuestro país le hace falta permanecer en el amor del Señor. Sencillamente, no le demos vuelta a eso. Muchas personas de nuestro país se pronuncian, nos sucede a muchos, nos pronunciamos como los disque católicos, nos pronunciamos como cristianos, y a veces hacemos cosas y decimos cosas que van en contra del Evangelio, van en contra de lo que ha predicado Jesucristo, que es el amor, que va en contra de eso que Él mismo ha vivido y ha experimentado. Por allí escuché un mensaje de alguien que decía: Jesucristo ya murió por nosotros, que no hay que ir a morir, no, nada. Jesús murió ciertamente por la envidia de los que estaban mandando en ese momento, porque decían: nos van a quitar el poder. Por eso murió Jesús en la cruz. Pero cuando vino a morir por nosotros, muere por nuestros pecados, por lo que somos, para salvarnos, para liberarnos, para llevarnos al cielo. Jesús la tenía clara, la libertad. Y siempre ha sucedido y siempre seguirá sucediendo. Desde los comienzos del mundo siempre la corrupción ha estado. Hoy lo que tenemos que hacer como verdaderos cristianos, hay que partir de la oración. Oremos mucho, pidamos demasiado. Lo escribí en un momento, y no con esto incito a nadie a que vaya a hacer violencia. Incito a que como buenos cristianos demos testimonio en estos momentos. Que no estemos proponiendo cosas que están fuera del amor de Dios. Todo lo que viene de la violencia no es de Dios. Por eso, queridos hermanos, pidámosle hoy al Señor permanecer en su amor, y pongamos en manos del mismo Señor a nuestro país, a todos los países del mundo, porque esto no pasa solamente con nosotros. Pidámosle al Señor que se haga su voluntad y no la nuestra. Que el Señor les bendiga, les guarde, les protege y les acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo a todos.